Amigos, para esta ocasión tenemos la nueva Honda NX500. ¿Quieres saber qué tecnologías tiene, su máxima velocidad, consumo y tipo de combustible? ¿Es muy alta o no? Esto y mucho más sobre la nueva Honda NX500. De esta máquina podríamos decir que es una Honda CB500X mejorada. Esta nueva moto denominada NX proviene del término New X Over, haciendo una referencia a su polivalencia y estilo crossover adventure, que anteriormente fue utilizada en la NX650 Dominator y recientemente así fue denominada la nueva 190 que llegó a Latinoamérica, la Honda NX 190, catalogada por la marca japonesa, esta 190, como una moto adventure urbana. Continuando con esta nueva Honda NX500, es una motocicleta para aquellas personas que buscan recorrer largas distancias con una buena posición de manejo, un motor con buena respuesta, aunque no es una moto enfocada 100% para fuera de carretera o destapada. No habrá problemas si te encuentras en estas condiciones gracias al labrado de las llantas, el tamaño del rin delantero. Si el terreno se complica, solo debes tener más cuidado con la motocicleta y además gracias a su máximo torque que lo alcanza a las 6500 revoluciones, este motor va a responder sin problemas en esas condiciones. Ahora pasemos con más detalles con lo que ofrece esta nueva Honda NX500. Suspensiones. En esta nueva máquina tenemos barras invertidas firmadas por la marca japonesa Showa, no ajustables, con barras de 41 milímetros y con un recorrido de 150 milímetros. Además cuenta con la tecnología SFFBP, que en resumidas cuentas es una suspensión de alta calidad que mejora de gran manera su manejabilidad. Atrás, una monosuspensión ajustable en precarga en 5 posiciones desde la parte superior. Además está anclada por medio de bieletas que transmiten mejor las irregularidades en donde estemos conduciendo. Frenos. Para detener esta máquina, la nueva Honda NX500, tenemos doble freno de disco de 296 milímetros con ABS, pinza de 2 pistones, firmado por Nissin de anclaje axial, línea de freno convencional, atrás disco de 240 milímetros con ABS, pinza monopistón firmado por Nissin y el ABS no es desconectable. Llantas. Esta nueva NX calza unas llantas Dunlop que ofrece buen desempeño en piso húmedo y seco gracias a su mezcla entre sílice y carbono con un labrado mixto para aprovechar esta motocicleta en carretera o en destapada. Montadas en rines de aleación de aluminio. Adelante 110/80 RIN 19. Atrás una llanta muy robusta, hablamos de una 160. Perfil 60, RIN 17. Iluminación completamente LED. Por este lado tenemos el diseño de su stop. Cuando abrimos el switch de encendido, las direccionales quedan fijas. Cuando se enciende el motor, lo dejan de hacer. Además cuenta con luces de parqueo. En su faro tenemos una luz de posición en la parte inferior y con 2 paneles verticales divididos para sus luces bajas y altas. Altura del asiento Honda NX500, 830 milímetros. La ventaja es que el asiento es un poco delgado y permite llegar al suelo con mi estatura de 1,62. Su peso, 196 kilos con su tanque lleno de combustible y aceite en su motor. La posición de manejo es erguida para mejor comodidad en largos recorridos. Tenemos un buen rango de giro y debido a su diseño, su carenado es independiente al tren delantero. Detalles y tecnologías en esta nueva Honda NX500. Tenemos una cúpula no ajustable de buen tamaño que nos protege del viento en el pecho en carretera. En este soporte podemos instalar un dispositivo como un CarPlay o un celular. Cuenta con asas con anclajes para amarrar algún tipo de equipaje, cadena tipo O-ring y no se esperaba menos en esta motocicleta. Asiento de una sola pieza en doble nivel con buen espacio para el acompañante. No cuenta con puerto USB, pero sí tenemos el espacio. La leva del freno delantero es ajustable en 6 posiciones. Cuenta con sensor en el soporte lateral con apagado de motor. En su motor tenemos embrague antirrebote y asistido. Además, esta moto incluye control de tracción desconectable por medio de un interruptor ubicado en el comando izquierdo
teniendo en cuenta que cada vez que se apague la motocicleta, el control de tracción se activa automáticamente. Incorpora su tecnología HISS, es un sistema antirrobo de Honda que no permite encender la motocicleta si no se tiene la llave con el chip original. Amigos, esta nueva NX se encuentra en 3 colores: blanco, rojo y negro. Como detalle adicional, en la roja y en la blanca, las letras NX se encuentran en la parte lateral de su carenado y en la negra no lo incorpora. Esto lo hacen para que esta moto tenga un aspecto más sobrio y que no tenga más colores diferentes al negro. Capacidad de combustible Honda NX 500, 17,5 litros, unos 4,6 galones. Podemos decir que tiene muy buena capacidad para largas distancias. Tipo de gasolina recomendado sería 91 octanos. Su consumo en promedio, de acuerdo a la marca, es de 3,6 kilómetros por cada 100 kilómetros, unos 27,7 kilómetros por litro o 104 kilómetros por galón. Puede ser más o menos dependiendo del modo y lugar de conducción. Su tablero TFT de 5 pulgadas incluye conectividad para navegación paso a paso. Además, en este tablero se puede cambiar los tipos de pantalla en 3 modos: lineal, circular y simple. El brillo se puede ajustar de forma automática o manual. Podemos cambiar el color del fondo de la pantalla o dejarlo de forma automática de acuerdo a la intensidad de la luz. Y también se puede cambiar el idioma. Amigos, necesitaríamos otro video para ver con más detalle lo que ofrece este tablero de la NX 500. De todos modos, está muy completo y ofrece la información necesaria cuando vamos conduciendo, como el indicador de marchas, la hora, nivel de combustible, entre otros. Su conmutador está en el comando izquierdo para acceder a toda la información que ofrece el tablero. Además, vemos el claxon, direccionales, control de tracción y un interruptor para luces bajas, altas y de cortesía. Al otro lado, arranque eléctrico y corte de corriente. Ahora pasemos al motor de esta nueva NX 500. Pero antes, un agradecimiento a Honda Dream en Manizales, dirección y teléfono en pantalla, y al asesor John Marín que me brindó la información. En esta máquina tenemos un motor que incorporó nuevos reglajes en su inyección electrónica para mejorar la aceleración en bajas revoluciones y mejor entrega de potencia en todo el rango de revoluciones. Su cilindrada 471 centímetros cúbicos, 2 cilindros en paralelo, 8 válvulas, doble árbol de levas en cabeza, refrigeración por líquido, relación de compresión 17:1, transmisión mecánica de 6 velocidades, certificado Euro 5, potencia 47 caballos a 8600 revoluciones y un par motor de 43 Nm a 6500 RPM. Top Speed NX 500. Amigos, la máxima velocidad de la NX 500 en algunos videos ha llegado a los 184 kilómetros por hora. Esto va a depender del nivel del terreno, altura sobre el nivel del mar, peso y postura del piloto y que encuentres una vía que te permita llegar a esa velocidad. Precio Honda NX 500. Pero antes, amigo mío, un poderoso like que me ayuda muchísimo y suscribirse al canal es gratis y activar la campana de notificaciones. Precio Honda NX 500 modelo 2024. 43.990.000 pesos colombianos, unos 10.016 dólares, sin trámites. Y en el mercado europeo tiene un precio de 7.425 euros. Amigo mío, si de pronto no te alcanza para comprar esta motocicleta, la NX 500, pero te gusta la marca, acá tienes una playlist solo de motos Honda. Te pregunto, ¿y si tuvieras el dinero la comprarías? Leo tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta un próximo video. Bendiciones.